Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de lunes 23 de abril. Hoy hemos amanecido bastante fresco, como dice la gente. Ha llovido en parte del país toda la noche y desde anoche se sintieron tormentas muy fuertes en algunas partes del país. Quizá en la mayoría del país ha llovido muy fuerte y ha amanecido nublado también para aquellos que nos ven fuera del país. Ha amanecido nublado todo El Salvador. Gracias por quedarse con nosotros. Esta mañana me acompaña en el estudio el presidente del Colegio Médico de El Salvador, el doctor Milton Brizuela. Hoy hablaremos sobre el tema de la despenalización del aborto y otros temas relacionados a la salud de nuestro país. Esa es la propuesta que tenemos para todos ustedes en esta mañana. Quédese con nosotros, el doctor Milton Brizuela ya está con nosotros. Gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de comunicarnos con su audiencia. Bueno, vamos a tener tiempo para poder platicar de las cosas importantes en materia de salud, doctor. Y esperamos que usted se quede con nosotros. Recuerde que este espacio también se retransmite a las 11 de la noche y también en el transcurso del día puede encontrar en nuestro canal de YouTube ya esta entrevista y todas las entrevistas que aquí estamos realizando. Ya regresamos. Estamos ya en Encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana me acompaña en el estudio el doctor Milton Brizuela, es el presidente del Colegio Médico del país. Hoy tendremos una visión, la visión médica, la visión vista desde los profesionales de la medicina. Ya hay voces en el ángulo político, en el ángulo legal, pero también es bueno y es saludable escuchar la posición de los médicos del país sobre temas importantes, temas que generan a veces, como dice el doctor, mucha pasión. Y para eso estamos acá. Doctor, gracias por estar con nosotros. Este tema se ha levantado nuevamente y está poniéndose en las portadas de los periódicos, el tema del aborto. Hay casos emblemáticos que inclusive los están llevando fuera del país para darlos a conocer. Pero yo quería comenzar preguntándole a usted, ustedes han tomado una posición muy firme en este tema. Bueno, contarle, Julio, que el Colegio Médico pues es una entidad que este año cumple 75 años de existencia, aglutina a todas las asociaciones de especialistas del país y tradicionalmente ha contado con sus estatutos, sus reglamentos y un código de ética que es el que se encarga de regir lo que está fuera, lo que no controlan las leyes, digamos, la forma de actuar del médico con sus pacientes, con la comunidad, entre médicos, y ese código se actualiza cada cierto tiempo, cada cierto periodo. La actual Junta Directiva no es que antojadizamente ha querido dar una postura que es una postura ni personal ni del órgano colegiado, es una postura basada en su código de ética. Comentarle que el código de ética del Colegio Médico, la última actualización fue hace 5 años. Esa actualización, pues contamos con el apoyo del gobierno estadounidense a través de su agencia de cooperación USAID y ellos nos brindaron un asesor experto en ética internacional, el cual, digamos, coordinó las reuniones de trabajo que duraron aproximadamente 1 año. Hubo una participación activa de todas las asociaciones de especialistas, incluyendo la Asociación de Ginecología y Obstetricia, que en este momento han mostrado a la Junta Directiva otra postura. En ese código se evaluaron temas tan importantes como el aborto, como la eutanasia, como el dopaje y la relación que el médico puede tener en este tipo de temas que son de difícil manejo, ¿verdad? Porque diferentes países los manejan de una forma diferente. Pues nosotros en nuestro código es claro de que la vida se respeta desde el momento de la concepción. Desde ese momento sabemos que han nacido, desde que se une un espermatozoide con un óvulo, ha nacido un nuevo ser, el cual tiene células y características diferentes a su madre, y por lo tanto nosotros consideramos que eso es un nuevo ser que va en evolución y que tiene derechos, los cuales como médicos tenemos la obligación ética y legal en nuestro país de respetar esa vida. Nosotros en nuestro código dice claramente que estamos en contra de cualquier tipo de aborto y en este momento que existía
la posibilidad de que la Asamblea Legislativa pues reformara el Código Penal para despenalizar algunas causales, como le llaman las personas que andan cabildeando en ese sentido, pues el Colegio Médico, en base a sus estatutos y en base a que consideramos que se estaba vulnerando nuestro código, pues nos pronunciamos. El pronunciamiento es claro, un respeto a la vida desde el momento de la concepción. Nosotros creemos que algunos casos que los demuestran como causales están sobredimensionados o se dicen medias verdades al respecto. Y eso quería plantear como ejemplo. Lo que han andado hablando en otros países, que a nosotros nos parece que pone en entredicho nuestras leyes, pone en entredicho la forma como los médicos trabajamos en el país, y es en base a mentiras. El caso de los 17 que le llaman a ellos, esos casos no tienen nada que ver con un aborto. Los abortos, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista legal, toda interrupción menores, cuando el embarazo tiene menos de 20 semanas de gestación, a eso se le considera un aborto. Ese aborto puede ser provocado, puede ser espontáneo. Hay una cosa, doctor, que se está diciendo, y es que los profesionales de la salud se ponen a veces en una posición incómoda porque no pueden tomar decisiones porque van a ser penados. Y es por eso de que dicen que hay como ambigüedad de parte de ustedes como profesionales de la salud en dar posición sobre este tema. Bueno, nosotros como representantes gremiales les decimos que eso no es completamente la verdad. Por ejemplo, ellos, entre las causales que hablan del embarazo molar, del embarazo ectópico, que son embarazos que se están gestando en otro órgano, en otro sitio, fuera de la cavidad uterina. Ese es el embarazo ectópico. Eso lo ponen ellos como causales. Si ustedes se revisan, y eso está es de información pública, ustedes la pueden buscar, hay guías de manejo de ginecobstetricia dictadas por el Ministerio de Salud. La última actualización fue en el 2012. Ahí aparece cómo uno recibe al paciente, cómo lo debe de manejar. En ningún momento dice en las guías clínicas que hay que hacer una valoración ética o hay que hacer una valoración legal para manejar ese caso. O sea que el médico está respaldado por estas normas de trabajo, las cuales son utilizadas por el Ministerio de Salud y por el Seguro Social. Entonces, más pareciera que lo que se está buscando es una excusa, ¿verdad?, para dejar puertas abiertas a legalizar algo que realmente desde el punto de vista ético no es correcto. Doctor, y yo también estaba pensando sobre este tema, sobre las clínicas que son clínicas clandestinas, que se dedican a este tipo de cosas y que a veces la gente inclusive publica y dice, mire, estos lugares se dedican a esto, han habido reportajes, sendos reportajes sobre esto. ¿Qué tanto hemos avanzado nosotros en la clausura de este tipo de lugares? Eso debería ser un llamado para la Fiscalía General de la República, porque ellos tienen la obligación de perseguir estos temas de oficio. También para la Junta de Vigilancia de las profesiones que tienen que ver con la salud, la médica, de enfermería, el Consejo Superior de Salud Pública, que es el ente que constitucionalmente ha sido creado para supervisar el ejercicio de la práctica médica. Y creo que eso es importante que los médicos lo conozcan. Nuestro código no solo es un código de ética para los que están asociados al colegio médico, es un código de ética que sirve de parámetro para evaluar a todos los médicos del país, porque la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, que es el órgano facultado por las leyes para supervisar el ejercicio, utiliza el código del colegio médico para hacer eso. Entonces, y en base al código de salud, este órgano tiene la capacidad hasta de suspender el ejercicio de la práctica médica. Entonces, un llamado para los colegas que en su visión, digamos, personal, creen que hay que autorizar este tipo de prácticas, pues que vayan a revisar el código y que tengan cuidado. Porque ¿ustedes como colegio médico tienen información sobre esto, doctor? Bueno, nosotros la información que tenemos es la información que conoce todo el público. O sea, si lo conociéramos
Porque hay nombres, pueden haber nombres. Sí, si los conociéramos con seguridad, hacemos la denuncia en los órganos respectivos para que tomen cartas en el asunto. Pero usted vaya a revisarse los clasificados de los periódicos. Sí. En los clasificados aparece... A eso me refiero, sí. Información así dudosa, ¿va? Problemas de embarazo, un número de teléfono. O sea que me imagino que algo por ahí tiene que haber. Nosotros esperaríamos que existiera alguna investigación de oficio, ya que lógicamente esas personas que se someten en su desesperación por algún embarazo no deseado, se someten a ese tipo de procedimientos, corre riesgo. En eso estamos claros, ¿verdad? No sabemos en qué condiciones ni cómo se realiza eso, y además, como le digo, estamos en contra de las leyes, estamos en contra de la ética, estamos en contra de todo, de la ley de Dios también. Las organizaciones feministas, sobre todo, hablan de las causales. Y aquí estuvo conmigo la abogada Berta de León y hablábamos sobre el tema de las reformas al Código Penal, y que se decía que del año 98 se hicieron modificaciones a ese código y que se eliminaron todas las causales, que antes existían nada más 2 causales, que entiendo eran las que más bien lindaban con el tema de la vida, digamos, de la persona embarazada o del feto. Pero se dice, luego vino una reforma, que habían presiones políticas sobre estos temas. Ustedes, antes del 98, ¿cómo valoran ustedes ese cambio que se da? Inclusive ellos están hablando de que se les están acusando a estas personas con homicidios culposos, ¿verdad? Y no necesariamente con el tema del aborto, tienen pena de 30 años, pero en el tema de la reforma, ¿ustedes cómo valoran esta situación? Bueno, quizás para dejar claro esos temas de esas 17, comentarles que personalmente he tenido acceso a los expedientes judiciales, a las autopsias de los recién nacidos, porque eran recién nacidos a término, y por eso es que yo quería hacer la división entre que un aborto es menos de 20 semanas a lo que sucedió con estas mujeres. Como ser humano, personalmente no me interesa juzgarlas, cuál fue la causa, porque ellas tomaron esa decisión. Las leyes ya las juzgaron y las condenaron. Pero eso dista que ver con lo que sucede en un aborto espontáneo. Los abortos espontáneos se dan en El Salvador casi a diario. O sea, es una forma natural que el cuerpo humano desecha algunas veces embarazos que no se van a poder crear. La mayoría de esos abortos espontáneos son productos de un embarazo, los cuales tienen malformaciones congénitas y el mismo cuerpo se encarga de expulsar ese órgano que se está gestando. Es una expulsión natural. Es una expulsión natural. Eso reciben atención en los diversos hospitales de la red pública, del Seguro Social y de los hospitales privados, y nadie cuestiona en ningún momento desde el punto de vista legal. Porque no es provocada por alguien. No es provocada. Entonces, no podemos agarrar estos 17 casos y meterlos en esto mismo. O sea, yo creo que en eso tenemos que tener claro. Y nosotros con esa reforma desde el 98 hasta la época, bueno, yo como le estaba comentando, hace 5 años reformamos nuestro código de ética. Hace 5 años, colegas médicos que ahora andan abogando por estas causales, no dijeron nada. O sea, a mí me extraña cuál será la causa por lo que ellos ahora cambian su postura. Sabemos que hay intereses internacionales, sabemos que hay empresas que viven del negocio del aborto, que han hecho inversiones grandes. Pues, o sea, ha salido una publicación en un periódico digital que han invertido cerca de $500,000 en la propaganda. No sé si a la licenciada está recibiendo salario de ese dinero que dicen en las ¿cómo que se llama? En la información periodística de que han recibido de parte de estas empresas, pero son intereses bien claros, pues. Entonces nosotros creemos que este tipo de temas sí hay que discutirlos. Doctor, sí. Esto que usted menciona, que hay gente, por ejemplo, fuera del país que está financiando, que está haciendo un poco más grande, digamos, el tema.
Han inclusive llevado personas fuera, el tema de Amnistía Internacional, Sí, ¿verdad? El Parlamento Europeo, entiendo. Para que usted nos ilustre, ¿cuál es realmente el interés de esta gente? Vale, nosotros tenemos información que el negocio del aborto tiene que ver con la venta de insumos, digamos. Estas empresas, ellos mismos venden insumos que son utilizados para cuando hay digamos, se da este proceso en forma masiva, en forma generalizada. Que ese es el objetivo, pues ahorita, digamos, ellos están pidiendo 4 causales. Hemos visto la experiencia porque el Colegio Médico de El Salvador tiene contacto con los colegios médicos de toda Latinoamérica y hemos visto cómo en los lugares donde se han aprobado esas causales, se forman clínicas en las cuales se tratan de cumplir los parámetros que da la ley para poder ajustar el diagnóstico a lo que tiene permitido según la ley. Un ejemplo, en Nicaragua se aprobaron las causales del aborto y dice que solo puede ser bajo un dictamen de 4 médicos que digan, que confirmen el diagnóstico. Hay clínicas especialistas en hacer abortos que ellos contratan a los 4 médicos y los 4 médicos, en contra de cualquier principio, generalmente aprueban, según lo que nos han comentado nosotros, colegas nicaragüenses. Entonces, eso es lo que nosotros no quisiéramos que pasara. Perfecto. En nuestro país. El Colegio Médico está obligado a supervisar que la práctica médica tenga parámetros éticos para poderse desarrollar. Vamos a ver, doctor, en el siguiente bloque, qué tanto espacio tienen ya este tema como para que la Asamblea Legislativa haga una reforma. Pues tiene que pasar por una reforma, entiendo, al Código Penal, ¿verdad? Que es el que está permitiendo no este tipo de situaciones, y hablan de las causales. Vamos a ver también con el doctor, vamos a hablar un poquito sobre el ambiente político que se ha generado en torno a este tema y qué posibilidades tendrían entonces de volver a tener reformas al Código Penal. Esa va a ser nuestra apuesta para el próximo bloque. Recuerde que este espacio también lo puede ver a las 11 de la noche acá en TVX. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. Esta mañana de lunes nos acompaña en el estudio el doctor Milton Brizuela, el presidente del Colegio Médico, hablando sobre la despenalización del aborto. También hay otros temas relacionados a la salud, por ejemplo, las quejas persistentes que el sistema de salud está presentando, muchos problemas de suministros, también de las condiciones físicas de los hospitales. De eso también le vamos a preguntar al doctor más adelante. También quiero recordarles que nuestro buen amigo, el amigo Alfredo Bukele Simón, que fue uno de nuestros invitados en este espacio, nos ha obsequiado este libro sobre el caso de él, el caso Bukele Shell, 30 años de corrupción en el sistema judicial salvadoreño. Es un libro que ilustra mucho el caso que tuvo él con la empresa esta y que lo ha puesto en este texto. Así que todos aquellos que deseen una copia de este libro pueden comunicarse con nosotros en TVX y lo van a tener de manera gratuita. Ese es un obsequio que nos hizo don Armando Bukele Simón. Doctor Brizuela, entonces de las 4 causales que se hablan, inclusive 2 donde se dice, mire, aquí ponen en peligro la vida de la persona embarazada y también la vida del feto, digamos, la vida del feto, digamos, el feto pone en peligro la vida de la persona, y esto es, dicen, esto es humano también, dicen ellos. Bueno, la verdad que el objetivo es tocar los sentimientos del público al que va dirigido esta campaña. Como médicos estamos obligados... ¿Ustedes ven como una campaña bien organizada? Sí, por supuesto. Si alguien que invierte $500,000 tiene capacidad como para hacer una campaña bien estructurada, porque es lo que hemos estado viendo. Comentarle, esas situaciones se dan, porque como médicos, en mi caso no, porque no soy ginecólogo, pero lo que comparten los especialistas con este vocero del Colegio Médico es que esos casos frecuentemente se dan. Gracias a Dios no son la mayoría, o sea, la mayoría de embarazos
no tienen este tipo de problemas. La mayoría de mujeres embarazadas son mujeres jóvenes, las cuales no tienen condiciones médicas agregadas, que son las que pueden correr riesgo su vida durante el embarazo, durante los cambios fisiológicos que se dan en la mujer durante el embarazo. Decirles que la postura del colegio médico es que el médico está obligado a luchar por la vida del binomio madre-hijo. Cuando hay dificultades, pues la obligación del médico es tratar de hacer que se madure el niño o el embrión que está formándose a llegar a la mayor cantidad de meses de embarazo. Nosotros hemos visto los avances que tienen los cuidados neonatales en nuestro país y niños de 25, de 26, 27 semanas de gestación nacen y tienen la posibilidad de sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? El médico tiene que hacer una valoración en base a sus conocimientos, en base a su experiencia y tratando de conservar la vida de ambos pacientes, porque él está tratando a ambos pacientes, no está tratando solo a la madre. Algunas veces es necesario interrumpir el embarazo, pero esa interrupción es diferente a que voy a ir a destruir al niño, a que lo voy a ir a sacar en pedacitos, o a que es diferente a que yo le induzca un parto, o que yo le haga algún tipo de cesárea, algún tipo de parto quirúrgico, y que ese niño lo tome y pase cuidados para ver si lo puedo dar la oportunidad de que sobreviva, a que solo porque la señora, entre comillas, tiene alguna enfermedad, no darle esa posibilidad de vida al producto de su embarazo. El llamado que hacemos es eso. El médico tiene los conocimientos, tiene la experiencia y tiene la capacidad como para hablar con su paciente y poner en blanco y negro todos los pros y contras de su embarazo, hasta dónde pueden llegar, poner parámetros y decir, en el momento de que su enfermedad se ponga de esta forma, va a haber que interrumpir el embarazo, y así lo hacen. Doctor, no es que científicamente ustedes, digamos, estén desfasados tomando estas posiciones. Es que le estoy hablando de la actualidad. Si en la actualidad... Porque algunos dicen, inclusive creían que la posición del colegio médico iba a ser diferente, se lo digo porque lo he escuchado. Bueno, pero... ¿verdad? Pero por lo que me está usted comentando, su firmeza de la posición del colegio médico y suya, realmente se contradice mucho lo que ellos están diciendo, de que ellos tal vez tenían la esperanza de que ustedes, los médicos, dieran sus valoraciones científicas y dijeran al final, sí, apoyamos de alguna manera esto. En los avances tecnológicos de la medicina, si hay cirugías que hacen los cirujanos pediatras con el niño adentro del útero sin sacarlo, lo operan, cierran y allí sigue creciendo. O sea que realmente que nos digan que estamos retrógrados por tener el respeto a la vida de un ser humano que se viene formando, si a eso le llaman que seamos retrógrados, yo estaría de acuerdo que me lo dijeran, porque los principios éticos o la función primordial del médico es preservar la vida, nunca destruirla. O sea que el problema, enfoquémoslo desde otro punto de vista. Hay países donde ellos, digamos, no valoran la vida desde el momento de la concepción y tienen la libertad de hacer un aborto por el simple hecho de un embarazo no deseado. Esos son nuestros países. Si ellos eso es lo que quieren, que lo planteen como tal. O sea, no que vengan a decir en base a tocar los sentimientos, que la madre casi se va a morir y que por eso es importante que se apruebe el aborto, porque le quiero comentar, Julio, estos problemas del embarazo generalmente no se dan al principio del embarazo. Los problemas del embarazo, las personas que tienen patologías de base, problemas cardíacos, se dan generalmente en el segundo trimestre del embarazo. O sea, se dan cuando los productos ya están más grandes, cuando el cuerpo de la mujer se está preparando para el parto. Entonces, hay cambios dentro del cuerpo de la mujer, digamos, se sube la volemia, se hace más líquido, más sangre dentro del cuerpo, porque fisiológicamente la mujer se está preparando para la pérdida sanguínea que va a tener durante el parto.
O sea, todo eso es un proceso natural. Hay personas o hay mujeres que tienen enfermedad de base que esos cambios fisiológicos son los que le dan las alteraciones. Pero eso no es al principio del embarazo. Eso es cuando los embarazos están más avanzados. Entonces, no podemos, digamos, hablar simplemente de abortos, porque eso generalmente el segundo trimestre podemos llegar a las 24 o 26 semanas de embarazo, pues donde, como le decía, en todo caso es un parto inmaduro. Entonces, el colegio médico tiene la obligación de hablar los temas con una base científica y también con una base ética. Perfecto. Porque nosotros estamos obligados, según nuestro estatuto, a supervisar la práctica de esa forma. Doctor, ¿y ustedes tienen información sobre, digamos, la cantidad de situaciones que se dan en el país sobre abortos que no se tipifican como lo que usted está poniendo, sino que abortos provocados? Pues fíjese que desconocemos. Realmente esa información la tendría que manejar las autoridades, porque muchos de estos abortos provocados que se dan en forma clandestina y terminan con complicaciones van a parar a los hospitales públicos. ¿Verdad? Yo no he visto que den esa información. O sea, que no ha de ser mucha cantidad. Vaya, le pongo un ejemplo. Ellos han puesto las causales, por ejemplo, el embarazo ectópico y que las mujeres se mueren por sangrado porque el médico no tiene la capacidad de decidir resolverle el problema de un embarazo ectópico. Esa es una excusa, porque es falso. Sí se mueren las mujeres de embarazo ectópico, la mayoría de veces se mueren porque el diagnóstico es tardío, y ese diagnóstico tardío generalmente se debe a que el sistema de salud que tenemos tiene graves deficiencias, las cuales los salvadoreños lo viven todos los días. Esas mujeres, la mayoría de mujeres que presentan un embarazo ectópico que se les rompe, la gran mayoría no sabía ni que estaba embarazada. O sea, y el médico, en el momento que detecta y hace el diagnóstico ya de un embarazo ectópico roto con un choque hemorrágico, esa es indicación de pasar a quirófano inmediatamente, detener el sangrado. Muchas veces se pierde la trompa de falopio, que es el lugar donde normalmente se ha estado gestando este embarazo, y nadie hace ninguna valoración de que estoy, digamos, matando un niño, porque lo que uno quiere es salvar la vida de la madre. Entonces, eso pasa y hay muertes por eso, pero no tienen nada que ver con que el médico haya dicho la voy a dejar que se muera porque si no me van a meter preso a mí. Doctor, hay una relación que están haciendo también las organizaciones feministas que están pro el aborto, que dicen que también en centros médicos privados suceden cosas y nadie se da cuenta. Porque la gente dice pasa por pagar, pero el pobre no lo puede hacer. Mire, yo le quiero comentar que eso no es cierto. Normalmente, porque sí se dan casos de abortos fallidos, se llama, que es una patología en la cual ha habido un embarazo o hay indicios de un embarazo, pero al tomar la ultrasonografía se ve que no se formó el embrión, por ejemplo, o se ve que el embrión ya está muerto dentro y que algunas veces es necesario ir a hacer un legrado para extraer eso. O cuando se dan los abortos espontáneos, estas mujeres llegan, así como llegan a los hospitales públicos, llegan a los hospitales privados. A todas se les hace un ultrasonido para comprobar, y yo le aseguro que en todos los hospitales privados ahora les están exigiendo ese ultrasonido para verificar, para que el hospital quede con una prueba de que es cierto, de que la persona que llegó a operar o a hacerle ese procedimiento a la señora que estaba embarazada tiene cómo respaldar el diagnóstico el cual dice. Que podría existir duda al respecto, pues ahí están las autoridades que lo investiguen. Yo estoy claro que la mayoría de hospitales privados tienen su respaldo. Y aquí hacemos el llamado a la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, ya que hay denuncias de ellas, y sería bueno que ellas fueran a poner esta denuncia a la Fiscalía, a las instancias, porque no es correcto, pues, y claro, nosotros... Es delicado el tema, digamos. Como médicos estamos en contra que se den ese tipo de prácticas. Doctor, la tendencia en el mundo sobre el tipo de causales como se establece, no tiene grandes alcances en el mundo moderno, en este mundo que
que a veces uno dice, es que se ven tantas cosas en el mundo que estas cosas ya se permiten en otros países. ¿Es esa la tendencia, doctor? Mire, yo así le decía, digamos, me llamaron de una radio en París que transmite en español para entrevistarme. Lógicamente ellos con una visión de su cultura, donde en Francia es legalizado el aborto en cualquier momento. Y me llaman y me preguntan. Entonces les digo yo, mire, el problema es que nosotros, los salvadoreños, vivimos en un país que si habláramos de prioridades y qué es lo que tenemos que resolver primero, no debería de ser este el tema que nosotros deberíamos de resolver, pues. O sea, aquí se muere mucha gente por el cáncer, porque el Estado no le ofrece soluciones para su problema del cáncer. Aquí se muere mucha gente por enfermedades cardiovasculares, por enfermedades renales, por desnutrición, todavía hay gente que tiene complicaciones. Entonces, esas deberían de ser nuestras prioridades. Cuando resolvamos eso y la sociedad tenga un nivel educativo mejor, que le genere oportunidades de tener una mejor calidad de vida, probablemente ya al solventar todo esto podamos pasar a otro tipo de temas. Eso se lo digo de carácter personal como ciudadano responsable. O sea, yo creo que tenemos que priorizar. Nosotros vivimos en un país realmente con grandes dificultades. Grandes problemas. Y de eso vamos a hablar al siguiente bloque, sobre las dificultades que también ustedes ven en el Sistema Nacional de Salud, doctor. De eso quisiera que aprovecháramos el tiempo hablando con el doctor Milton Brizuela, es el presidente del Colegio Médico de El Salvador. Ya regresamos. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Quiero recordarles también que puede visitar nuestra página del periódico digital informatvx.com y va a encontrar las noticias nacionales e internacionales más importantes. Informatvx.com es el sitio que usted debe visitar y va a encontrar las reacciones, va la posición clara sobre nuestro encuentro con Julio Villagrán. Bueno, esta mañana platicamos con el doctor Milton Brizuela, el presidente del Colegio Médico de El Salvador. Y doctor, ya en el tema del aborto, pues la posición de ustedes es muy clara, es muy tajante. Y yo quería aprovechar también el tema de la situación del sistema médico, del sistema de salud en el país. Ustedes han sido fuertes críticos de todas las debilidades que se encuentran en el sistema médico y de manera puntual hablando de hospitales. ¿Cómo es la situación en nuestros hospitales, doctor? Vale, creo que es evidente, ¿va? La gente que tiene la única opción de resolver sus problemas de salud yendo a los hospitales públicos, a las unidades de salud, pues ellos conocen la realidad, no es necesario que alguien frente a una cámara se los diga. Pero hay personas que, gracias a Dios, no se enferman, que gozan de una buena salud, que no tienen la oportunidad de visitar estas instalaciones. Es importante que sepan que nuestro sistema, lo que a través de propaganda se vende como que haya existido un gran avance, pues desgraciadamente no es la realidad que vivimos todos los días. Pero doctor, discúlpeme, ¿por qué pasa esto? ¿Por una política no clara, digamos, de socialmente decir, esta es nuestra apuesta, el tema salud? ¿O pasa porque no hay dinero? Bueno, es una combinación. Aunque el actual gobierno o el actual partido de gobierno ha dedicado más recursos al tema de salud de lo que dedicaban los gobiernos anteriores. O sea, porque en eso tenemos que ser claros. El presupuesto cuando salió Arena era de 325 millones de dólares, el presupuesto del Ministerio de Salud, y actualmente es arriba de 600 millones de dólares. O sea, prácticamente se duplicó. Pero sustancialmente no se ha visto una mejora en la atención. O sea, la población sigue careciendo de muchas dificultades. Antes existía el tema de la cuota voluntaria, que le podemos llamar entre comillas, porque a la persona que tenía capacidad veían cómo se lo sacaban, pero eso compensaba un poco y le daba la capacidad alguna a las unidades de salud y a los hospitales de tener una autogestión y con eso ir solventando. No quiero decir que antes era mejor y que ahora está peor. O sea, estamos en condiciones similares, se han hecho ciertas inversiones. Desgraciadamente, la visión particular que yo tengo
es que hasta que dejemos que el tema de salud sea un tema que lo saquemos de la palestra electoral, no vamos a tener avances en este tema. Porque ustedes han visto, digamos, por lo menos posturas diferentes del gobierno anterior que era del FMLN y de este gobierno que es del FMLN. La visión es completamente diferente. Lo que se hizo en el quinquenio anterior es diferente a lo que se está haciendo en esto. ¿En qué sentido? Los equipos comunitarios de salud que se formaron, digamos, en el gobierno anterior son los mismos que tenemos actualmente. No se ha seguido invirtiendo en eso. Y supuestamente ese es uno de los ejes de la reforma que tanta propaganda se le hace al gobierno. O sea, no se le ha dado continuidad al trabajo que se empezó acá. Entonces, mientras nosotros seamos cortoplacistas y veamos el tema con qué me puede funcionar para que yo gane votos en las próximas elecciones, este tema no va a avanzar. Sé que el gobierno ha dicho que muchos sectores de la sociedad reclaman falta de medicamentos y dicen que este es una cosa que realmente es una propaganda de la derecha, es una propaganda de Arena, es una propaganda de algunos sectores que quieren perjudicar al gobierno. Pero en el tema de medicamentos, ustedes como colegio médico, ¿qué información tienen, doctor? Bueno, es que eso no necesitamos decirlo nosotros. Eso se los mandó a decir el pueblo en las elecciones del 4 de marzo. O sea que no necesitamos los médicos decirle a esa gente que la medicina no hay en los hospitales. Ustedes saben, doctor, nosotros claramente que existe o no existe. Sabemos las necesidades. Porque le voy a poner un ejemplo, doctor. Dicen que hay personas tiradas en los pasillos de los hospitales y dicen, estos son montajes que hacen los periódicos, los matutinos, para contrarrestar al gobierno. Bien. Por eso le digo yo, ¿ustedes qué información tienen? Ya actualmente, eso de que digan que son montajes es mentira. O sea, desgraciadamente, nuestros pacientes, nuestro pueblo está sufriendo esas necesidades. Y al que lo ha sufrido, le ha de dar cólera que el gobierno salga poniendo excusas. Yo le quiero decir que nosotros, la realidad que vivimos es de deficiencia. Nosotros hasta en los hospitales se hace hasta un poco de chiste del día a día del no hay. Todo es no hay. ¿Verdad? No hay medicamentos, no hay insumos, no hay reactivos para laboratorios porque el hospital no le ha pagado y entonces esos exámenes ese día no se los pueden tomar ahí, no, que el paciente tiene que ir a ver si tiene la capacidad económica para irse a tomar afuera y regresar y que lo vea el médico. Entonces, nosotros el llamado es, en el tema de salud, las cosas no pueden esperar. Porque si se duplica el presupuesto, doctor. Por eso. Entonces, cuando la visión es electoral, entonces yo vengo y tengo digamos, mis activistas y los contrato, pues, porque yo los voy a necesitar para la campaña electoral. Entonces, cuando mi objetivo es ver cómo vendo, que estoy haciendo las cosas bien, inauguro proyectos, los cuales en la realidad no se ejecutan. Nosotros lo planteamos hace poco, espero que sea cierto que esta semana arranca. En diciembre inauguraron el centro de radioterapia como terapia para el cáncer, cerca del Hospital Nacional San Camil, donde yo trabajo. Es una necesidad que tiene el pueblo salvadoreño. Hay tanta gente con cáncer que no puede recibir ese tipo de terapias porque no había alternativa. Es más, había existido un abandono sistemático del gobierno, del Estado, hacia esos enfermos, porque esa atención se la cedían a un instituto del cáncer, que es una organización no gubernamental, no lo hacía el Estado. Entonces, lo inauguraron en diciembre, sirvió para la campaña electoral, hasta ahorita no había funcionado. Dicen que esta semana va a arrancar, una inversión de $8 millones. Esperemos que sí, porque la gente ya lo necesita ya. En salud, yo no puedo, un mes que espere, es probablemente el único mes que iba a tener la posibilidad alguna persona de recibirlo y de aumentarle la sobrevida o la calidad de vida, y se muere. Doctor, el Seguro Social, ¿cómo lo valoran ustedes? El Seguro Social, bueno, la gente vive dificultades similares a las del sector público en algunas enfermedades. Por ejemplo, tienen el grave problema de las citas con especialistas. Es un problema que lo tienen serio.
O sea, una persona llega y necesita que lo vea un urólogo, por ejemplo. Se tardan entre 6 y 8 meses para que lo trate. O sea, y en este caso es un caso diferente porque el Seguro Social goza de bastantes recursos, mucho más. Si comparamos el Ministerio de Salud con el Seguro Social, el Ministerio de Salud, que atiende a cerca del 80% de la población, tiene un presupuesto de 600 millones de dólares al año. El Seguro Social, que atiende al cerca del 17-18% de la población, tiene un presupuesto de 420 millones de dólares aproximadamente. O sea, realmente la masa de personas que tiene es completamente diferente. Debería de ser una atención diferente y no siempre la tienen así. Hay quejas de las personas aseguradas que tienen que ir a hacer largas colas para pasar una consulta, que tienen que esperar bastante tiempo para poder llegar a un procedimiento quirúrgico, y a esto le sumamos que también lo están utilizando con una visión electoral, porque sin subir su capacidad de resolución, están ofreciendo que, ¿cómo se llama?, trabajadores independientes se incorporen al Seguro Social, sin aumentar su capacidad resolutiva. Entonces, eso claro que es atractivo para los trabajadores independientes, y claro que debería de existir si nosotros aspiramos porque la cobertura de seguridad social sea mayor, pues. Pero responsablemente preparémoslos para resolver esos problemas. Con esa información a mí me da la idea que el salvadoreño entonces ahora vive una baja tensión en su salud. Sí, bastante. Y ¿sabe qué es lo peor? La visión nuestra, que desgraciadamente en el país no existe equidad en la atención. El pronóstico de una persona, digamos, que sufre un infarto, depende si tiene seguro médico privado, si tiene capacidad financiera para pagarse su tratamiento, si tiene seguro social, o si no tiene y termina en el hospital público. El pronóstico es completamente diferente. Los infartos en el mundo, con los avances tecnológicos, la mayoría de personas no se mueren. Aquí tiene una alta mortalidad. Las personas que consultan en el Hospital Rosales, que realmente es el centro de referencia nacional, la mayoría termina muriendo. Y no por incapacidad del personal, del profesional de la salud, del médico, sino porque el médico no tiene las condiciones donde resolver esos problemas. Doctor, se inauguraron el Hospital Nacional de la Mujer y también el Hospital en la Unión, 2 hospitales grandes. El gobierno dice, mire, pero a esto no le dan fuerza porque no les conviene políticamente, pero son parte de la solución a los problemas del país. Lo que hicieron fue cambiar las instalaciones de unas instalaciones viejas por unas nuevas. No ha existido, digamos, un incremento en cuanto a la capacidad de resolución de los problemas de salud. Nosotros ahora vemos, ellos dicen que han duplicado la cantidad de unidades comunitarias de salud, como le llaman ahora, que antes habían cerca de 400 y ahora hay como 800. Muchas de estas no se llamaban unidades comunitarias de salud, sino que se llamaban puestos de salud, y donde hay solo una enfermera, un médico y alguien de limpieza, y ahora ellos lo presentan como que es una unidad de salud. Está bueno, que le pongan el nombre que quieran, pero la capacidad de resolver los problemas es la misma. La gente tiene que venir del cantón allá lejos, porque ahí no hay quien le pueda resolver su problema de salud. Y desgraciadamente el sistema no está integrado, ni es integral. Entonces, para resolver, digamos, desde el punto de vista médico, para resolver una enfermedad, primero yo tengo que hacer un diagnóstico adecuado. Segundo, que he hecho el diagnóstico, tengo que hacer una planeación de cómo voy a tratar a esta persona, si va a ser un tratamiento médico o lo voy a operar, y hasta después de eso puedo ver yo si resuelvo la problemática o no. Pero si de entrada los que están dirigiendo, ellos creen que están haciendo las cosas bien y la realidad es otra, no aceptan el diagnóstico, no tenemos capacidad de resolver los problemas. ¿Ustedes son gente de diálogo en el Colegio Médico? Bueno, nosotros desde que llegamos el 1 de marzo, enviamos correspondencia a las autoridades ofreciéndoles nuestra capacidad técnica, porque el Colegio Médico aglutina a los especialistas del país y somos nosotros los que día a día enfrentamos los problemas de salud al lado de la población. ¿Ya se reunieron? Todavía no.
¿No se ha reunido todavía? Nos acaban de enviar la correspondencia que nos va a recibir la señora ministra el 8 de mayo. El 8 de mayo. Sí. Vamos a asistir. Es que es como pasar consulta en el Seguro Social. Así los están tratando. Entonces, esperamos que tengan la capacidad de aceptar la crítica, si es que en una democracia eso es lo normal, ¿verdad? Que existan gente que pensemos diferentes, y si hacemos una crítica constructiva, sí, propositiva, pues que nos escuchen y que tomen en cuenta nuestra opinión. Doctor, se me quedan muchos temas, pero el tiempo se me terminó. Gracias por aceptar esta invitación, doctor. No, gracias a usted por la oportunidad. Bueno, a ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Mañana nos va a acompañar en el estudio el abogado Arnau Baulenas, es abogado del IDUCA, y vamos a hablar sobre el caso de los jesuitas en el país, un caso que ha tomado nuevamente fuerza. De eso vamos a hablar y esa es nuestra propuesta para el día de mañana. Pasen todos hoy un feliz día.